tenemos nada más y nada menos que una charla internacional con un facilitador internacional. La charla es de vuelta al trabajo. Adaptarse es diferente a reinventarse. Aquí vamos a ver herramientas y vamos a ver una técnica también de las 5C. Muy válida para un momento de pandemia y ya reintegrándonos poco a poco al trabajo. Bueno, estamos trabajando desde la casa, sino ya es como la rutina que antes teníamos, ver cómo podemos irnos adaptando, porque después de la pandemia las cosas no van a ser igual y tenemos que tener otras herramientas, reinventarnos, tenemos que hacernos otras personas bajo nuestros mismos valores para seguir con la producción y seguir haciendo el Infotech del futuro, del presente que estamos construyendo. Tenemos para el día de hoy a Rolando Jurado, que va a ser nuestro facilitador. Decirles que es conferencista internacional, tiene un PhD en filosofía de la educación. Además es Master Coaching, tiene un máster en investigación, tiene una especialización en ingeniería industrial y productividad. Además es doctor honoris causa de la Academia Mundial de Educación de Lima, Perú. Tiene un máster en ciencias y proyectos de la Universidad Caribbean International en Caracas, Venezuela. Actualmente es CEO de la Academia of Business of Coaching y además estuvo trabajando en el Grupo Argentina como director de proyectos corporativos. Esos son algunos de los tips que vamos a estar dando sobre el amplio background de nuestro facilitador Rolando Jurado. Así, sin más preámbulo, vamos a pasar con Rolando Jurado con el visto bueno de todos ustedes. Adelante, Rolando. Muy bien, muy buenos días, un gusto saludarles. Efectivamente estamos acá para poder compartir y más allá de un título, porque los títulos son importantes para poder dar una validez de lo que se tiene, yo le vengo a hablar de herramientas que sean prácticas y funcionales en este tiempo que se requieren, entendiendo que estamos viviendo una situación donde muchísimos de nosotros no estamos preparados, pero efectivamente cuando hay esa situación y tenemos una incertidumbre, surge una tremenda pregunta: ¿qué vamos a hacer? Antes de empezar, sí les pido, y para poder tener el registro, que esta es una actividad que vengo haciendo desde que empezó la pandemia, cuando se graba el video y sale su nombre, en el video sale en blanco y no se ve su nombre. Entonces, yo voy a compartir una presentación y si usted quiere la presentación que voy a mostrar, deje su correo en el chat. Entonces, cuando deje su correo en el chat, va a tener doble sentido. Uno, para poderle hacer llegar la presentación, y el otro para poder verificar la asistencia que usted participó a este evento. Entonces, ahí para poder ganar tiempo. Otro tema. Los que tengan preguntas también pueden ir formulando las preguntas por chat y en el transcurso de este encuentro, vamos a tener una interacción. Como somos 100, veo que la sala la tenemos llena. Entonces vamos a tener interacciones muy puntuales para poder escuchar a la mayor cantidad posible de personas. Como somos 100, entonces vamos a poder ser bien gestionadores de esta herramienta para poder tomar como referencia las preguntas clave. Entonces, no duden en escribir. Acuérdense que aquí estamos para compartir. Voy a compartir pantalla para que ustedes tengan la presentación preliminar. Y acuérdense, pueden estar escribiendo en el chat. El chat sí lo van a estar monitoreando, bien sea Rafael o Elvin, y yo también lo voy a estar viendo. Y si salen preguntas, inmediatamente entonces nosotros vamos a ir respondiendo las preguntas que vayan saliendo. Entonces, sin más por ahora, vamos a empezar. Entonces, bueno, un gusto saludarle nuevamente. Rolando Jurado, un servidor. 26 años de experiencia en diferentes tipos de organizaciones. Para que tengan una idea, mi primera carrera, mi primera formación y que la ejercí durante 23 años es de ingeniería.
Cuando hablo que vengo de la línea de ingeniería, las herramientas y que todo lo que vamos a trabajar hoy va a estar muy lleno de justamente eso, herramientas, métodos y estrategias que te puedan servir para que alcances los objetivos que te traces, o si tienes alguna duda, tengas un camino para poder avanzar. Yo hablo mucho de esta parte de línea de ingeniería, que es una parte fuerte, porque no vamos a hablar solamente desde las intenciones, sino vamos a hablar desde los propósitos. Porque yo le puedo decir a usted, vamos, si se puede, adelante, eso es una motivación, y la motivación es como una vejiga que uno llena, pero se vacía fácilmente. Pero si tú tienes herramientas para poder abordar una realidad que estamos viviendo, que es de incertidumbre, y que están cambiando las reglas de juego, efectivamente tenemos que tener conciencia y no solamente estar motivados, sino estar preparados. Les voy a pedir que vayan tomando nota porque yo voy a ir diciendo varios elementos asociados a lo que voy a hacer, a lo que les voy a ir avanzando, y ustedes vayan tomando nota por si llega a haber alguna duda. Entonces inmediatamente ustedes escriben y yo voy a ir respondiendo. Bien. Rafael, cualquier cosa, si hay alguna pregunta que yo no lea y consideres que es necesario que responda, por favor me interrumpes. Sigo entonces. Así será. Gracias, Rafael. Bueno, primeramente darle las gracias a Infotep, al director general Rafael Ovalles por esta oportunidad que nos está dando a todos de poder tener herramientas especiales e importantes en este tiempo. Especiales porque te van a dar un panorama diferente, importantes porque es una realidad lo que estamos viviendo. Entonces no es solamente una ambigüedad que vamos a vivir, sino un hecho concreto. ¿Qué es lo concreto? Aquello que yo necesito para este tiempo. Porque, señores, a través de nuestras acciones vamos a marcar una conducta en la sociedad. Hay muchas personas que tienen desconocimiento de lo que está ocurriendo y el desconocimiento les genera incertidumbre, le da miedo, le da temor, y ese miedo, temor e incertidumbre muchas veces a la gente se paraliza. Un país paralizado deja de producir y ustedes y yo sabemos que un país detenido literalmente se va a la quiebra. Hay que buscar los mecanismos entendiendo que no estamos trabajando con un juego llamado COVID-19. Es una realidad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros frente a esa realidad? Muy atentos. No es llenarnos de pánico, sino estar pendientes. ¿Qué puedo hacer yo y que dependa de mí para poder hacer un abordaje oportuno, preciso y correcto en este tiempo? Dejar de ver todos estos panoramas externos que muchas veces nos llenan de miedo, nos llenan de dudas o de incertidumbre, y empezar a trabajar cada uno de nosotros de manera colaborativa. Primero, con la familia. Mejor hago una corrección. Primero contigo mismo. No procures hacer nada por nadie si no empiezas por ti. El trabajo empieza por ti. Cuando tú tengas el convencimiento, cuando tengas la convicción, cuando tengas las herramientas y tú la pruebes y te des cuenta que da resultado, ahí sí tú puedes empezar a trabajar con nosotros. De lo contrario, mantente allí observando, aprendiendo, porque acuérdense que no todos vamos a actuar de la misma manera. Todos tenemos criterios de vida diferentes y depende de nuestros criterios de vida vamos a comportarnos hoy. No estamos para juzgar, no estamos para criticar, estamos para observar un proceso y tomar una decisión. La decisión que tú puedes tomar en este tiempo es: o soy protagonista de un proceso de transformación de nuestra vida para poder reinsertarme de nuevo a la nueva normalidad, o soy simplemente una víctima. Pobre de mí, mira todo lo que está pasando. No estaba preparado. Señores, nadie estaba preparado. Pero hoy, estas herramientas que te está brindando Infotep es para poder tener como una luz encendida que te permita ver los diferentes caminos que puedes recorrer. Muy importante, siempre tienes que estar segura o seguro de que lo que vas a hacer te conviene y lo vas a hacer porque tú quieres. No puedes ser inducido, porque salen muchas personas con muy buena intención, pero las buenas intenciones no son suficientes para poder tener un resultado. Se requiere hechos concretos. Y cuando hay una persona que tiene mucho entusiasmo, pero no tiene estructura, tú te puedes llenar de alegría, pero ¿qué haces con la alegría en un momento? Entonces lo importante es que te empoderes de las herramientas, las lleves a la práctica y vas a tener un resultado. Acuérdense, una intención sin acción es pura ilusión, pero una intención con un plan de acción, tú lo aterrizas y lleva una ejecución. Toda acción ejecutada siempre va a dar un resultado. No te quedes en el asiento del confort esperando a que alguien resuelva.
participa de manera protagónica para poder transformar, y recuérdate que también tu familia te está observando y donde quiera que tú estés, tú eres un líder, eres una lideraza que te están observando. La comunidad, Infotec, todas las personas que trabajan allí también te están observando. En la sociedad, en la comunidad donde tú vives, te están observando. Entonces, ¿qué está esperando la gente? Alguien que marque un camino. Es el momento que tú tomes una determinación y formes parte de la transformación y no parte de la queja. Entonces, para poder avanzar, la siguiente lámina dice lo siguiente. Tal cual como lo dijo Elvin, estrategias. Adaptarse es diferente a reinventarse. Tips, herramientas y las 5C. ¿Qué significa adaptarse es diferente a reinventarse? Señores, cuando nosotros empezamos a trabajar desde una adaptación, eso quiere decir que no voy a perder lo que yo sé hasta ahora, porque esa es mi zona de confort. Entonces, yo me adapto, cuando termine la situación, vuelvo a mi origen, es decir, no existió ningún tipo de transformación. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que hay una nueva normalidad, no podemos seguir operando como antes se operaba. Y ahora todo va a cambiar. Ya la manera de saludarnos, la manera de trabajar, la manera de cuidarnos cambió definitivamente. Entonces, no podemos seguir operando de la misma manera porque literalmente vamos a estar desfasados. Hay una nueva realidad y esa nueva realidad nos dice que nos tenemos que acoplar a este proceso de transformación. Acá dice, ¿cómo manejar aspectos como la tensión, la ansiedad, angustia y preocupaciones? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos trabajar con el acercamiento a las personas? ¿Cómo nosotros podemos entender que es necesario asimilar esta situación y empezar a actuar en este nuevo tiempo? Es muy sencillo. Todos nosotros como seres humanos estamos viviendo el mismo proceso. Y quien no lo haya escuchado, le pido por favor que tomen nota de lo que les estoy colocando acá. Y allí dice, de vuelta al trabajo, y la pregunta es, ¿conoces los ambientes VUCA? Los ambientes VUCA es una estrategia que utilizó la Fuerza Armada Norteamericana en 1990, en una guerra que tenía en el Oriente, y efectivamente dijeron, mire señores, acá tenemos un ambiente que es volátil, no lo podemos controlar. Es incierto, no lo conocemos. Complejo, es difícil entrarle. Y sobre todo, ambiguo. Cuando nosotros hablamos de la complejidad, de la ambigüedad, de la incertidumbre y de la volatilidad, ¿será que se parece un poco a lo que estamos viviendo? Por supuesto que sí. Entonces tomen nota, VUCA significa, son siglas que están en inglés y significa volatilidad, se los voy a decir en español, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Volátil, ¿qué es volátil? Una gran velocidad en los cambios de las variables. ¿Cuáles son las variables que nosotros manejamos? El trabajo, la casa, la sociedad, la familia. ¿Qué pasa cuando de la noche a la mañana te dice no puedes salir de tu casa, no puedes producir, tienes que quedarte 100% resguardado? Muchas veces lo que nos está ocurriendo en la sociedad ocurre por falta de conocimiento. Si lo digo de otra manera, quizás va a sonar más fuerte. Se los voy a decir para que ustedes lo tengan. Muchas de nuestras consecuencias es por la ignorancia. Cuando nosotros somos ignorantes frente a una realidad, literalmente esa realidad que nosotros ignoramos nos puede arropar. Y cuando nosotros desconocemos de que hay organismos internacionales que están estudiando el proceso, que nos estamos dando cuenta que hay millares de muertos en el mundo y que todavía nosotros ignoramos esa realidad y no cumplimos la parte de la seguridad propia, si tú no cuidas tu seguridad, no vas a cuidar la seguridad de tu familia y menos la de tu entorno. Entonces hay que tener algo que se llama conciencia. La conciencia se logra cuando tú te das cuenta de una realidad y dejas la ignorancia de un lado y empiezas a prepararte. Entonces, cuando vemos esta matriz, y estamos hablando de la volatilidad, gran velocidad en cambio de las variables. Incertidumbre, es algo que no se puede predecir. Existe la posibilidad, pero no la seguridad que ocurran cambios. Eso nos está pasando. Muchas personas hoy están aguardando que arranquen las empresas
siempre y cuando permanecieron en las empresas. Pero ustedes, al igual que yo, sabemos que muchas empresas tuvieron que inmediatamente, cuando empezó la pandemia, despedir a las personas, porque no tenían la capacidad económica para poder soportar a las personas que tenían que pagarles sin producir. Hay que tener una visión amplia y entender que todos estamos en una misma situación y que así como se afecta a la empresa, también se afectan las instituciones, se afecta a la sociedad y por lo tanto se afecta a la familia. Si nosotros somos conscientes de ello, no vamos a decirle es por culpa del empresario o es por culpa del gobierno o es por culpa de la institución. No, es una situación donde mientras más tarde el proceso para salir de ella, más se va a complejizar la situación. Y quiero que por favor tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. No es que uno sea fatalista o que uno esté viendo la oscuridad donde hay mucha luz. No, hay que saber qué es lo que ocurre para enfrente a esa situación que es una incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Porque de nada sirve si hay incertidumbre y te quedas parada o parados esperando para ver qué ocurre. No, tienes que darte cuenta, hay algo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Hay una ambigüedad. No hay claridad entre las relaciones de las partes. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Será que puedo salir? ¿Será que puedo ir a trabajar? Ya están levantando la cuarentena progresivamente. ¿Cómo yo voy a empezar a trabajar? ¿Será que habrá algún tipo de protocolo de higiene o protocolo de sanitización para cuando yo vaya a trabajar, yo vaya a resguardar no solamente a la gente del trabajo, sino mi propia vida? Que entender que cuando yo me voy a trasladar a mi casa, voy a estar en contacto con muchas personas, que son personas que yo no conozco y yo no sé si ellos se están protegiendo, pero yo sí. Y que cuando yo salgo estoy exponiendo a mi familia también. Entonces, una cosa es llenarse de miedo, otra cosa es tener la previsión. Hay mucha otra gente que dice, no, eso que está ocurriendo, eso es mentira. Eso es un complot y es la teoría del caos. No, señores. Yo les hablo de primera persona. Yo tengo conocidos que han vivido el proceso. Gracias a Dios han podido pasar por él y hoy están sanos. Y es una situación que es seria, no es mentira. Pero muchas veces, como no nos toca de manera directa, entonces nosotros caemos juego de la información. Bueno, de la información no, juego de la desinformación. Y empezamos a trabajar con el comentario de la calle. ¿Qué te pido? Que seas consciente. No caigas en el juego de las noticias amarillistas. Vamos a tomar conciencia. Y si vas a ser replicador de una información, por lo menos averigua de 3 fuentes diferentes, que sean fuentes seguras, y que tú los concatenes, los verifiques, y digas, ah, mira, esto lo dijo de esta forma, este también, este otro. Yo puedo entonces decir que sí es verdad. De lo contrario, es un rumor. Y no hay nada peor para la sociedad que trabajar en rumores. Vuelvo al caso del trabajo. Tengo que regresar. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es la ambigüedad? ¿Será que lo que yo voy a hacer, los otros lo van a hacer? Es donde entras tú como protagonista. Es tener control de tus acciones. Y que tú vas a ser replicador de las buenas prácticas para darle confianza a tu entorno. Entender que hay diferentes protocolos de seguridad. Protocolos de seguridad enfocados a la pandemia. No estoy hablando de cualquier otro protocolo de seguridad, porque también nos podemos confundir. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sacó, mira, hay 4 protocolos para poder entender qué tan peligroso o qué tan peligroso puede ser compartir con, y colocan unos elementos. Por ejemplo, ¿cuáles son los sitios de alto riesgo? Un hospital, lógicamente porque ahí están los enfermos. Un ancianato porque hay personas que son vulnerables por la edad. Personas que tengan una condición física o de salud que vengan arrastrando y que si esta enfermedad llega, lo pueda acabar. Entonces ya estamos hablando de diferentes elementos asociados a las personas que pueden ser afectadas por el virus. ¿Y tú? ¿Te has considerado tú? Cuando hablamos de nosotros ¿te estás alimentando de manera adecuada para poder tener ese equilibrio en tu organismo? Entendiendo que todos nosotros somos el resultado de lo que comemos y que si no nos alimentamos bien en este momento, nos agarra también el virus por otra vía. Es decir, hay mucha información que podemos manejar, pero lo más importante es que no haya mucha información, sino que tú sepas cuál es la que tú vas a utilizar. ¿Qué les recomiendo? Investiguen. Protocolos de seguridad para el COVID-19 expedido por la Organización Mundial de la Salud. Eso es un documento público, abierto y compartido para que nosotros veamos cuáles son las personas vulnerables, cuáles son las zonas de riesgo, y eso te permite a ti tener una razón de ser.
entender que tiene que existir un distanciamiento, que aunque a nosotros nos encanta, como latinos, abrazarnos, darnos un beso, darnos la mano, hay un momento donde tú tienes que decir, bueno, primero tu salud, primero mi salud, yo me cuido, yo te cuido a ti. Yo sé que no nos gusta. Yo en febrero, antes de empezar la cuarentena, yo estuve compartiendo en Santo Domingo con un grupo y yo tengo dinámicas de trabajo donde hay dinámicas donde hay que abrazarse porque es un tema de interacción humana. Bueno, eso ya no se puede. Ahora, yo no me voy a sentir culpable ni voy a hacer sentir culpable a las personas porque no se pueden abrazar. Hoy prela la seguridad. Tu seguridad, la seguridad de tu compañero de trabajo, la seguridad de tu familia. Entonces, hay que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Y por último, de la matriz esta que tenemos allí es la complejidad. Muchas partes y variables interconectadas. Muchos elementos asociados que no nos permiten a nosotros saber dónde estamos. Si ustedes ven la flecha de abajo, dice, ¿cuánto conoces sobre la situación? Entonces tienes varias situaciones. Tú puedes decir, ¿cuál es mi situación actual? Tengo que regresar al trabajo. ¿Por qué? Porque ya se ha podido evaluar que si las personas cumplen los elementos mínimos necesarios, no va a haber riesgo. Ahí cabe la pregunta, ¿cuánto conoces sobre la situación? Eso yo te lo voy a dejar como una tarea, porque tú sola o tú solo eres el único que conoce cuál es la medida del conocimiento que tienes de una situación. Pues el lado izquierdo, donde está la flecha hacia arriba, dice, ¿qué tanto puedes predecir el resultado de tus acciones? Entonces, mientras más tú sepas qué es lo que puedes hacer, vas a tener más control. Cuando tú no sabes qué hacer nada, lógicamente va a haber ambigüedad, va a haber incertidumbre, y eso puede coadyuvar para crecer estos índices de mortalidad y de infecciones que hay. ¿Cuál es la clave de este encuentro? Señoras, hay que despertarse y empezar a investigar con los pies en el piso, la visión hacia el frente, qué es lo que yo quiero alcanzar, qué me puede dar tranquilidad. Entonces, esta matriz que se llama VUCA tiene una contraparte, que es de qué me sirve a mí tener la problemática que ya la conozco si no tengo la solución. Vamos para la solución. ¿Qué puedo hacer frente a la volatilidad? ¿Cómo puedo abordar ese entorno? Entonces, imagínense, nosotros estamos en una situación donde hay demasiada volatilidad. No sé qué va a pasar. Sencillo. Detente un momento, mira al horizonte y pregúntate, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es decir, define claramente tu visión. Cuando tú defines claramente tu visión, entonces la volatilidad se empieza a disminuir porque no vas a estar a merced de cómo se mueve el aire y la gente para tú moverte con ellos, sino que tú vas a tener un horizonte claro y definido para poder avanzar y dirigirte hacia ese horizonte. Entonces, la volatilidad se disminuye definiendo esa visión. Bien. Incertidumbre. La incertidumbre es el desconocimiento, lo que yo no sé. Sencillo. ¿Tienes incertidumbre de qué? Incertidumbre de qué es COVID. Busca, investiga, infórmate, genera conocimiento y eso te va a dar entendimiento. ¿Tienes duda para poder regresar al trabajo? Investiga. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cuáles son las medidas? Entonces estás teniendo entendimiento. Hay una palabra escrita en un libro de la vida que dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo diría aquí, el pueblo perece por falta de entendimiento. Si nosotros conocemos que desde la historia nosotros hemos podido entender que la sociedad perece por falta de conocimiento, señores, no caigamos en el mismo juego. Investiguemos, informémonos, conozcamos y entendamos. Entonces, la incertidumbre, si tú la tienes desde la escala del 1 al 10 en 10, cuando investigue, sé que con toda certeza, esa escala del 1 al 10, siendo 10 que no conoces mucho y que tienes mucha incertidumbre, mientras más investigue, esa incertidumbre va a disminuirse. Entonces, el entendimiento vence la incertidumbre. Complejidad, es que no sé qué voy a hacer. Hay varios objetivos que puedes alcanzar. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son los pros y los contras? Complejidad, una cosa o la otra. Entonces, frente a una cosa o la otra, hay que tener claridad. ¿Qué es lo que yo también les digo a las personas? Imagínense escenarios. Yo le digo a las personas, mide 3 posibles escenarios. ¿Qué pasaría si el mejor escenario, el escenario tácito y el escenario complejo? Cuando tú ves esos tipos de escenarios, tú puedes medir el grado de complejidad en cada uno de ellos. Ojo, esto es una previa preparación, viendo.
No te estoy diciendo que seas un conocedor de herramientas de ingeniería. Simplemente si tú tienes vida es porque tú has gerenciado tu vida hasta este momento. Por lo tanto, para ti va a ser más sencillo, porque si hay complejidades, mira escenarios. Y de esos escenarios empieza a clarificar dónde yo tengo menos certeza y ahí empiezas a investigar. Entonces, la complejidad se disminuye con la claridad. La claridad con el entendimiento y el entendimiento de la visión que quieres alcanzar. Y la última, ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? O es una cosa o es la otra. ¿Cómo es esto que no lo entiendo? Entonces hay formas para poder disminuir la ambigüedad. ¿Cómo se disminuye la ambigüedad? Siendo ágil. ¿Ágil para qué? Para eliminar lo que no me contribuye en este proceso y para quedarme con lo que sí me sirve. Siendo ágil para tomar decisiones. Siendo ágil para poder tener métodos. Es decir, en la agilidad tú tienes que decir cuáles son los pasos que vas a dar para llegar a un cierto resultado. Yo le digo a ustedes, planifiquen para el año que viene. No planifiquen para el año que viene. Planifiquen para el mes que viene, para dentro de 2 meses, para dentro de 3 meses. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con el virus, no sabemos cuándo va a llegar la cura, no, la vacuna, mejor dicho. Sí sabemos que es un virus y si sabemos que es un virus como la lechina, quiere decir que a todos nos tiene que dar para que seamos inmunes. Entonces es un proceso interesante lo que nos viene. Por eso no te adaptes a la realidad, reinvéntate. Cuando hablamos de la reinvención, va muy de la mano de lo que es tu manera de pensar. Cuando hablamos de la manera de pensar y de la reinvención, ahí entra directamente lo que es la inteligencia. Todos nosotros per se, todos, somos inteligentes. ¿Qué es la inteligencia? Es la habilidad, es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para poder entender, comprender situaciones, elementos o cosas asociadas o disociadas, integrarlas y poder dar una solución de allí. Para eso somos inteligentes. Pero el detalle es que siempre nos han enseñado a ser metódicos, a ser pragmáticos, a ser sistémicos, y efectivamente eso es muy frío. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Qué pasa cuando de la noche a la mañana te dejan sin trabajo y que no tienes ahorros en el banco y que no tienes alimento en la alacena? Por más preparado que estés, yo te lo puedo decir con muchísima responsabilidad, te vas a llenar de miedo. Y si no te llenas de miedo es porque quizás a lo mejor Oye, me tenés que dar, mira, porque tú eres que estás dando la cara. hay personas que tienen ciertas situaciones y que no se dan cuenta cómo actúan frente a esa situación. ¿Qué significa que no entienden cómo actúan frente a esa situación? Es porque han sido tomadas por la emoción. Si nosotros entendemos que somos seres inteligentes y que tenemos habilidades, destrezas y experiencias, ¿por qué muchas veces sucumbimos frente a la emoción? Cuando llega la pandemia, cuando llega el COVID-19 y nos limita, que no nos podemos reunir, no podemos compartir, no podemos hacer nada con nadie, hay mucha gente que se desesperó. Conozco personas que incluso han atentado contra su vida. ¿Por qué la gente atenta contra su vida? ¿Por qué va en contra de ellos? Incluso teniendo la posibilidad de estar saludable, simplemente por un reporte dicho y mal dicho, la gente se llena de miedo. Entonces las emociones nos nublan la parte de la racionalización. No caigas en el juego emocional. Y por favor anoten esto, y que es muy importante, y tienen que tener conciencia de ello. Las emociones se contagian. Cuando nosotros somos conscientes de que las emociones se contagian, tú tienes que ver qué pasa en tu entorno. Si la gente tiene mucha euforia, alegría, tú también te vas a contagiar con la euforia y la alegría. Si la gente tiene pánico y tiene miedo, tú puedes caer en el pánico y en el miedo. Si hay una gente que está triste, sobrecogida, abrumada, tú puedes caer en ese mismo juego. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a trabajar con método, con planificación, pero no nos han enseñado a trabajar con la inteligencia emocional. Para poder trabajar la inteligencia emocional, es importante que tú identifiques cuáles son las emociones que pasan. Yo les voy a dar allí 5 fases para poder desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, vayan tomando nota para que lo tengan como referencia. Esto es una herramienta que es para todo el mundo
y se aplica en cualquier circunstancia y a cualquier edad. No importa la edad que tengas. Si es un niño, si es un adolescente, si es una persona joven, adulta, adulta de tercera edad, no importa la edad, para todo se aplica. Primero, para tú poder trabajar el tema de la inteligencia emocional, lo primero es conocerte. ¿Qué vas a conocerte? Vas a conocerte cuáles son las emociones que tú tienes. Si tú no conoces las emociones que tienes, difícilmente las vas a poder arropar, agarrar, gestionar, controlar. Entonces, el primer paso para poder trabajar en este tiempo de incertidumbre y que muchas veces nos llenamos de temor o de miedo, entonces lo primero es identificar cuál emoción tengo. Primer paso, ¿cuál emoción tengo? Cuando tú reconoces la emoción, viene la segunda fase. La segunda fase es control. Primera fase, conocimiento. Segunda fase, control. Yo no puedo controlar lo que no conozco, pero si yo lo conozco, lo puedo controlar. Es decir, si pasa alguna situación en la vida y yo actúo de manera instintiva, yo voy a hacer cosas sin darme cuenta. Es decir, inconscientemente muchas veces nosotros actuamos. Para evitar esa inconsistencia en nuestro comportamiento, hay que descubrir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, ser consciente. ¿Para ser consciente de qué? Una situación que me hace sentir. Una persona que me hace sentir. Es decir, identificar la situación o la persona que me hace sentir un tipo de emoción. ¿Cuál emoción? Ustedes ahí es donde tienen que averiguar. Les voy a hablar de 7 emociones básicas para que la anoten. Son 7 básicas. Son muchísimas más, pero vamos a hablar de las emociones primarias, que es de donde sale todo. Entonces, esas emociones primarias, vamos a llamarla Marta. Si quieren, nótenlo de manera vertical. Déjenme anotarlo por acá para que ustedes lo vean. Y así ustedes lo tienen. Es Marta S.A., Martasa. Yo lo voy a escribir por acá. Vamos a ver. M-A-R-T-A-S-A. Eso es un acrónimo, un acróstico. Y eso te sirve para poder identificar fácilmente las emociones. Acuérdense primero de Marta y después dicen Martasa. Más sencillo. Esto que les estoy diciendo a ustedes son formas para poder aprender de manera rápida. Son técnicas de aprendizaje acelerado para adultos. Entonces, yo no me voy a ir a las profundidades de la teoría porque en este momento necesitamos algo práctico que te permita a ti operar de manera inmediata y que sea seguro. Ojo, todo esto es fundamentado bajo la teoría de Daniel Goleman, que él es uno de los estudiosos de la inteligencia emocional. Entonces, para yo poder conocerme, tengo que identificar las emociones. Las emociones, le voy a hablar de 7. Vamos a hablar de Martasa, Martasa. La primera emoción por la letra M es miedo. La segunda emoción por la A es alegría. La tercera letra, que es la R, rabia. Yo no sé si le está haciendo sentido lo que le estoy diciendo. ¿Has tenido miedo? ¿Has tenido alegría? ¿Has tenido rabia? Estamos hablando de las emociones básicas. No podemos controlar un entorno si no nos controlamos nosotros mismos. No podemos ser productivos si nosotros no somos productivos primero nosotros. ¿Bien? Miedo, alegría, rabia. Por la T, tristeza. Miedo, alegría, rabia, tristeza. Y la A de Marta, amor. Amor como emoción, en este caso. También puede ser un sentimiento. Pero en este caso estoy hablando del amor como emoción, no como sentimiento. Después eso lo pudiésemos hablar. Pero para que lo tengan por allí en el radar. La S, que es la sexta emoción, sorpresa.
Acuérdense que la sorpresa muchas veces o nos paraliza, o nos hace defender, o salimos corriendo. Entonces, la sorpresa es considerada como una emoción. Y la séptima A es asco, repulsión. Eso cuando algo a uno no le agrada y que uno cambia el rostro, que es un desagrado, ese es el asco. Estamos hablando de 7 emociones. Voy de nuevo con la inteligencia emocional. Yo no puedo decir que me puedo controlar si yo no sé qué controlar. Yo no sé si alguno de ustedes vio hay una película vieja que se llama El Exorcista, y justamente el padre Carras, cuando va a hacer el exorcismo, está la muchachita allí, Linda Blair, Linda Blair le pregunta, ¿quién eres? Entonces, ¿por qué? Porque no puede dominar a alguien que no conoce. Eso pasa con nuestras emociones. Si nosotros no reconocemos cuál es la emoción que tenemos, ¿cómo la vamos a controlar? Entonces, identificar qué es lo que estoy haciendo, cuál es la emoción que estoy sintiendo. Entonces, primero, conocimiento. Segundo, control. Si lo conozco, lo controlo. Si yo sé que hay algo que me da molestia, ¿qué puedo hacer yo para que no me dé molestia? Si yo conozco que hay algo que me dé miedo, ¿qué puedo hacer yo para disminuir el miedo? Si yo tengo una situación que me da tristeza, ¿qué puedo hacer yo para poder dominar esa tristeza? Es decir, todo va a depender de ti, de tu objetividad y de la claridad de lo que está pasando en tu vida. No es responsabilidad del otro. Muchas veces nosotros, por desconocer de esto, caemos en el juego emocional. Pero cuando empezamos a reconocerlo, empezamos a empoderarnos. Y nos damos cuenta que hay cosas que no nos conviene y lo que tenemos que hacer es dejar de hacerlo. Pero eso se llama conciencia. Entonces, conocimiento, control. Y si te conoces y te controlas, viene la tercera fase de la inteligencia emocional. Y si se dan cuenta, estoy hablando que es para ti. Yo no te estoy diciendo que conozcas a otro. No te estoy diciendo que controles a otro. Es primero contigo. Tercera, si me conozco y me controlo, me puedo motivar. Tercera fase para desarrollar la inteligencia emocional y poder abordar esta nueva realidad de otra forma, eso se llama automotivación. No puedes, bueno, sí puedes, si tú quieres esperar de que alguien te motive, hazlo, eso es una situación tuya, pero de manera responsable yo te digo a ti, tú eres la única persona que se puede motivar, porque tú sabes lo que realmente necesitas y tú sabes lo que realmente te llena. Entonces, la motivación, bien sea intrínseca o extrínseca, que venga de adentro o que venga de afuera, va a depender de ti. Entonces, si te conoces, te controlas, y si te controlas, te motivas. Siempre dependiendo de ti. No le dejes la responsabilidad de tu vida en las manos de los otros. Sé un protagonista en este tiempo que tome las riendas de la vida y dirígela como tú quieras, entendiendo que hay cosas que no dependen de ti. Tenemos 3 fases: conocimiento, control y motivación. Ya ahí ya somos plenos. Tienen 2 fases más y eso ya es con los otros. La cuarta fase para desarrollar la inteligencia emocional, empatía. Ahora que vamos a regresar al trabajo, ahora que se está levantando la cuarentena, podemos tener casos de personas que conocemos que se enfermó. Hay sitios donde yo también los conozco que los han echado a un lado, que incluso hasta los quieren asesinar. Eso es falta de conocimiento. Los quieren echar de la sociedad. No, señor, es una enfermedad. Entonces, la ignorancia de verdad que está haciendo más daño que la misma enfermedad. Entonces, cuando yo tengo la empatía, que es la cuarta fase, empatía, es la capacidad no solamente de ponerme en la posición del otro, sino comprender y entender lo que el otro está sintiendo. No con juicio desde mi punto de vista como persona, sino cómo es el otro, entender por qué pasa lo que pasa. Ojo, y eso no quiere decir que le vas a solucionar la vida, porque primero tienes que solucionar la tuya. Cuando hablamos de esa parte de la empatía, es ponerse en la posición del otro, entender y comprender por qué al otro le pasa lo que le pasa. No solamente decir, yo te entiendo, y hasta llego, no, comprenderlo, para que no caigas en el juicio y puedas comprender que cada persona está viviendo su propio proceso. Nosotros también estamos viviendo un propio proceso. Y la quinta y última fase de la inteligencia emocional son las habilidades sociales, que eso es lo más importante cuando ya nosotros estamos regresando al trabajo. Las habilidades sociales es la interacción que vas a tener con nosotros. De las habilidades sociales hay 24. Para que tengan una idea, yo le voy a hablar solamente de 5. Acuérdense, estamos hablando de la inteligencia emocional para poder tener un empoderamiento y que tú sepas que vas a controlar todas tus acciones de aquí en adelante
Y cuando estamos hablando justamente de esa parte de inteligencia emocional, primero empieza por ti. Conocimiento, control, motivación y ahora viene la empatía. Después de tener la empatía, habilidades sociales. 5 elementos de habilidades sociales. 1, liderazgo. Un liderazgo transformacional. No un liderazgo autocrático, ni tampoco un liderazgo participativo, sino un liderazgo transformacional. ¿Qué es un liderazgo transformacional? No es aquella persona que motiva al otro para que haga, no. Liderazgo transformacional es que tú, a través de tus acciones, haces tanto con el ejemplo que el entorno se transforma porque te ve. Entonces, vas a provocar el cambio en los otros por tu comportamiento. Ese es el liderazgo transformacional, donde los otros después van a sacar lo mejor de sí, entendiendo de que siempre va a ser por su propia voluntad y no por una dirección. Eso se llama liderazgo transformacional. Pero para poder ser un líder transformacional, hay que trabajar con algo que se llama comunicación. Yo no puedo ser un líder transformacional si no me comunico. Acuérdense que la comunicación no es solamente hablar, más hace tu cuerpo que tu palabra. Por eso, que tus ejemplos hablen más que tú. Puedes leer mucha teoría, puedes meterte en muchos cursos, pero si tú no lo llevas a la práctica, el conocimiento vacío no da resultados. Pero un conocimiento llevado a la práctica seguramente sí va a dar su resultado. Tenemos 2, como el liderazgo, comunicación. Cuando yo me comunico, lógicamente muchas veces tengo que tomar decisión. La tercera habilidad social, toma de decisión. Cuando tomas de decisión, muchas veces en el equipo donde estés o en tu familia, se generan conflictos. Porque muchas veces la gente desconoce por qué tú tomas decisiones. Y hay decisiones que a la gente no le gusta, entonces ahí viene gestión de conflictos. Liderazgo, ¿sí? Comunicación, toma de decisión, manejo de conflictos. Y si yo manejo conflictos y yo sé que estoy compartiendo con un equipo como ustedes y que hay personas que le va a gustar y hay personas que no le va a gustar, ¿qué voy a hacer yo con las personas que no le gustan? Viene la quinta habilidad y es la motivación. Ahí sí es la motivación al otro. Si se dan cuenta, eso es bien extenso y cada uno de los elementos que le he nombrado se desarrolla, pero ya hoy tiene un resumen inicial de cómo puede haber un proceso de transformación en ti. Acuérdate que nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos y que hoy nos comportamos por todo lo que hemos aprendido. Pero cuando somos conscientes de eso que aprendimos, hoy la realidad es otra y que lo que aprendimos quizás hoy no funcione. Entonces, vamos para la siguiente lámina. ¿Qué es lo que debemos saber? Sencillo, que tenemos una evolución en nuestro pensamiento y que se divide, según McClelland, en 3. Cerebro primitivo, el cerebro límbico y el cerebro neocortés. Cuando hablamos del primitivo, todos nosotros tenemos acción y reacción. Pasa algo y salimos corriendo. Ahí no pensamos. Estamos actuando por reacción. Si se dan cuenta, dice, el primitivo es el que actúa. Eso es modo sobrevivencia. Si alguien sale corriendo y tú ves a toda la gente corriendo hacia una dirección, tú también vas a salir corriendo a la misma dirección. ¿Por qué? No sé. Toda la gente está corriendo. Bueno, ahí estás cayendo en ese cerebro primitivo que es de reacción y no estás razonando. Después viene el cerebro primitivo, el límbico, que habla de las emociones. Es el que siente. Y el último, que es donde nosotros nos estamos apoyando en los últimos millones de años, en los últimos 50 millones de años, es el cortés, el neocortés. Es decir, si nosotros agarramos y vemos este puño que yo tengo acá, entonces yo puedo decir que esta parte interna de mi dedo pulgar metido allí es como el primitivo, luego viene el límbico que arropa el primitivo y por último el neocortés que forma el cerebro. Si nosotros empezamos a entender de la manera fisiológica cómo es el comportamiento de nuestro cerebro, empezamos a entender por qué actuamos como actuamos. Si somos primitivos, el cerebro primitivo reacciona en 2 milésimas de segundo. Pasa algo y actúa. Pero el cerebro neocortés tarda 8 milésimas de segundo para poder pensar. O sea, para poder razonar y para poder decir qué es lo que está ocurriendo. Si alguien a ti te grita en la calle, tu reacción es gritar también. Es ahí donde está trabajando el primitivo. Es decir, estás siendo víctima de la circunstancia.
Pero cuando empiezas a pensar y dices, ¿y por qué yo le voy a gritar? Porque esa persona grita. Y por eso la gente que maneja la ira dice, tienes que contar hasta 10, porque justamente le das oportunidad al cerebro neocortés para que tome dominio y no caigas en el juego emocional de los otros. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder comprender. Si hay una persona triste, no criticarla, sino entender qué es lo que le ocurre. Ojo, qué es lo que le ocurre no es solucionarle la vida, a menos que ustedes tengan la capacidad de solucionarla, pero hay que tener un equilibrio. Entonces, al entender esta parte de la fisiología del cerebro, podemos entender que somos seres emocionales y racionales. Tenemos las dos. Pero somos más emocionales que racionales y por eso es necesario desarrollar la inteligencia emocional. Para que tengan una metáfora o una analogía mejor y que la puedan ver, nosotros somos como un domador de un elefante, que es un hombre, y un elefante. La parte racional, que somos nosotros, es el domador, y la parte emocional, que también somos nosotros, es como el elefante. Si ustedes ven el tamaño del elefante frente al domador, el tamaño es muy grande. Pero el domador domina el elefante. Cuando el domador pierde el control del elefante, muchas veces el elefante mata al domador. Yo no sé si ustedes han visto documentales de la India, que es donde entrenan a estos animales, y pasa eso. A nosotros nos ocurre algo similar. Si nos dejamos dominar por las emociones van a jugar en contra nuestra. Sigo avanzando. Entonces es probable que te sientas con tensión, con ansiedad, con angustias y con preocupaciones. Eso es normal. Es normal porque está pasando algo que no teníamos previsto. Te voy a regalar otra herramienta. Y haz un dibujo en una hoja grande, un círculo, y dentro de ese círculo vas a colocar otro círculo pequeño. Esto que les estoy mostrando se llama círculo de influencia. Para que no caigas en el juego y tomes decisiones de tu vida. Yo voy a hacer acá el círculo para que tengan una idea cuál es el ejercicio. Entonces acabo de dibujar un círculo. ¿Sí logran ver el círculo? Y dentro de ese círculo voy a dibujar un círculo más pequeño. Voy a hacer de otro color para que lo vea mejor. Entonces, un círculo grande y un círculo pequeño. Son círculos concéntricos. Esta herramienta se llama círculo de influencia. Y se dan cuenta que en la lámina dice enfoque, ¿depende de ti o no depende de ti? Entonces, vamos a empezar con las cosas que no dependen de ti. Todas las cosas que no dependan de ti, lo vas a colocar dentro del círculo grande. ¿Qué no depende de ti? Te voy a ayudar. COVID-19, la pandemia, la crisis, miedos, la vulnerabilidad, la cura de la pandemia, la vacuna, todos esos elementos que no dependen de ti, colócalo en ese círculo grande. Acuérdense que estamos trabajando en el círculo de influencia. Rafael, te escucho. No hay problema, estoy hablando con Elvin, una situación que tiene. Continúa. Ok. Entonces tenemos un círculo grande donde vas a colocar todo lo que no depende de ti. Ya les voy a explicar cómo se trabaja esta herramienta. En el círculo pequeño vas a colocar lo que sí depende de ti. ¿Qué depende de ti? Aptitud con C, aptitud con P, conocimiento. El acercamiento social depende de ti, porque tú eres el que te vas a acercar o te vas a alejar. No esperes que otros lo hagan. Todo eso que depende de ti, la preparación, la investigación. Y si ustedes se dan cuenta, van a tener entonces varias actividades por realizar, de las grandes y de las pequeñas. ¿Qué es lo que comúnmente nosotros hacemos sin querer? Nos enfocamos en aquello que no depende de nosotros. ¿Qué te recomiendo hoy? Enfócate en lo que sí depende de ti. Es decir, mira ese círculo pequeño, que es lo que sí depende de ti. No caigas en el juego social,
que es tratar de solucionar la vida y al mundo y a la cura del COVID-19. No, mira ese entorno que no depende de ti y enfócate en lo que sí depende de ti. Este ejercicio sirve para varios objetivos que tú quieras alcanzar en tu vida. En este caso estamos hablando de vuelta al trabajo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos haber de tener? Entonces ahí viene. ¿Cómo yo hago este centraje? Si yo me enfoco en lo que no depende de mí, mira mi cabeza, se mueve de un lado para el otro y no tengo un enfoque. Pero si me enfoco con el círculo pequeño, ¿qué va a pasar con mi cabeza? Se queda estática, quiere decir que hay enfoque. Importante en este tiempo, señores, tener enfoque. Sigo. ¿Cómo debe ser? Y ya con esto literalmente voy terminando. Muy importante. Somos protagonistas de un proceso que requieren personas que tomen decisiones. Y que en este proceso de tomar decisiones yo necesito generar en mi entorno confianza. Ahí le voy a hablar de las 5C. 5C de casa. Para yo poder generar confianza en los otros, primero hay que empezar con la C de coherencia. ¿Cómo debe ser? Coherente. Es decir, que tu pensamiento esté alineado con tu palabra. No digas, sí, me voy a cuidar y cuando sales a la calle te quitas el barbijo o el cubreboca, la mascarilla, no tomas las medidas. Eso no es coherencia. Entonces, sé coherente. Si piensas algo, dilo y no solamente lo digas, hazlo. Ahí viene la segunda C. Lo que yo digo y lo hago demuestra congruencia. La congruencia se observa a través de tus acciones. La coherencia es la conexión de pensamiento y palabra. Yo conozco personas que piensan una cosa y cuando están hablando dicen otra. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la coherencia de esta persona? Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado cuando yo me veo en el espejo y digo, mira, que falta de coherencia. Yo digo que voy a hacer ejercicio y no hago ejercicio, mírame. Entonces empiezo por mí. Coherencia, congruencia. Yo digo que voy a hacer algo, lo hago. Me voy a cuidar, voy a prepararme para no contagiar a los otros, para no contagiar a mi familia. Voy a ser congruente, me voy a cuidar. Tercera C. No es solamente la coherencia, que es pensamiento-palabra, no es solamente congruencia, que es palabra y acción, sino consistencia. Consistencia es la tercera C. Siendo coherente, siendo congruente y siendo consistente, eso se llama pensamiento, palabra y acción. Y lo mantienes de manera constante, de manera disciplinada. ¿Qué pasaría en ustedes cuando ven una persona que es coherente? Cuando ven que esa persona es congruente y que esa persona siempre es consistente. Les pregunto, ¿será que les genera confianza? Esa es la cuarta C, confianza. La confianza no se pide. La confianza no se compra. La confianza no se solicita. Confía en mí, no. La confianza, señores, se gana. Y la confianza tiene un lenguaje binario. ¿Se tiene o no se tiene? Y eso se aplica a todas las áreas de tu vida. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, con tus amigos. Y puedes preguntarle a tus compañeros de trabajo, ¿confías en mí? Y si ellos te dicen, mira, vamos a tomarnos un café y luego hablamos, hay que ver qué es lo que estamos haciendo. O si le dices a tu familia, mira, tengo un plan y ¿qué opinan ustedes? Y ustedes le preguntan, ¿confían en mí? Y si te llegasen a responder, depende, ojo, porque la confianza no se pide, la confianza se gana. Y cuando yo tengo confianza y nosotros generamos confianza, ¿qué pasa en el entorno cuando uno le pide algo? Es la quinta C, compromiso. El compromiso se adquiere cuando uno tiene confianza. Y la confianza de la consistencia y la congruencia y la coherencia de las personas con las que vamos a interactuar. Aunque Infotech es una institución, está llena de personas que es la que le dan la vida a la institución. Y ustedes como institución genera confianza. El país va a salir adelante con instituciones que generen confianza. Pero acuérdense que la institución son ustedes. Es decir, ¿son ustedes confiables? Les pregunto. Yo creo que sí. Pero vamos a ver qué va a pasar en el tiempo. Muy importante, ya con esto cierro, incertidumbre, complejidad y volatilidad son ahora la nueva normalidad. Para emprender un nuevo estilo de vida en el trabajo y en la sociedad, necesitas aprender a navegar en esta temporalidad. Es decir, esto no va a ser permanente, esto no va a ser fijo,
Esto es aquí y ahora. Deja de pensar en el pasado porque ya pasó. Es que yo antes era, es que no, olvídate, ya pasó. Hoy es una realidad. Hoy, aquí y ahora. ¿Cuál es tu rol protagónico en este proceso? Y, señores, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Rafael, abro los micrófonos para que entonces las personas pregunten si tienen alguna duda y den el feedback de qué tal les pareció este pequeño encuentro. Bueno, realmente tengo dos preguntas de inmediato que ya copié. Dice una de ellas, por lo visto, en los entornos VUCA no cabe la planificación a corto plazo. Entonces hay que vivir el día a día, el presente, haciendo frente a los cambios que se dan y crear el futuro. El futuro se construye con las acciones del presente. Por eso le dije, la planificación no puede ser tan a largo plazo porque hay demasiada incertidumbre, hay mucha complejidad. Pero tampoco te puedes paralizar por análisis, porque hay gente que se paraliza, parálisis por análisis, entonces no hace ni una cosa ni la otra. La idea es que te enfoques, mira hacia dónde te quieres dirigir y haz esa planificación a corto o mediano plazo. Si se acuerdan al inicio se lo dije, 1, 2, 3 meses, más allá no, porque no sabemos. Las reglas de juego cambiaron. Les cuento una experiencia personal. Desde el 2017, yo estoy formando personas en diferentes países. Yo trabajo en 14 países. Y nosotros nos preparamos para desarrollar en los profesionales 10 competencias profesionales que estaba requiriendo el Foro Económico Mundial en el 2017 para el 2020. Y hemos venido trabajando fuerte 3 años. Cuando llega el 2020, enero, empieza el ruido de COVID. Cuando empieza febrero, señores, toda esa planificación, todos esos 3 años y todas las competencias que se desarrollaron, hoy no funciona. Hoy hay que desarrollar unas nuevas competencias y son las competencias digitales. Si nosotros nos quedamos aferrados a toda esa planificación, nos podemos sentir frustrados. Y señores, la vida no es para poder estar viviendo frustrados, sino empezar a tomar rienda de la vida y decir hacia dónde nos dirigimos. Tomar el control, planificar a corto o mediano plazo, no a largo plazo porque es una incertidumbre y te puedes desilusionar. Entonces ve dando pequeños pasos, pero pequeños pasos que te garanticen que se va a lograr lo que tú quieres. Bien, esa es una de las respuestas. Otra, Rafael. Sí, Rolando. Dice, todo lo que nos rodea está cambiando de manera imprescindible. ¿Qué podemos hacer para romper paradigmas y hacerle frente a un ambiente cada vez más VUCA? Ok. Todo lo que nos rodea está cambiando de manera impredecible. ¿Qué podemos hacer para romper paradigmas y hacer frente a un ambiente cada vez más VUCA? Ok. Pendiente. Como todo está cambiando, eso significa incertidumbre. ¿Cierto? Volatilidad. Entonces ustedes se van a la lámina donde dice volatilidad e incertidumbre. En la incertidumbre yo la puedo disminuir con el conocimiento. Empezar a indagar. Ajá, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Salir de la zona de confort. Empezar a despertar las nuevas posibilidades que tú tienes. Les comento acá en un paréntesis. Las grandes empresas han salido de los grandes conflictos en la vida. Las grandes empresas han surgido por crisis que han pasado en la vida. Por eso, para muchos, la crisis se convierte en una oportunidad. Para otros, la crisis es algo terrible. ¿De qué va a depender? De tu enfoque. Entonces, hay que saber cómo yo voy a trabajar con la VUCA y para eso le di la siguiente fase. No es solamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino empezar a trabajar con la visión, con la certeza, que es el conocimiento, con el conocimiento y con la agilidad. Eso es para responderte, Dionisio. Acá estoy leyendo la otra, Rafael. Dice, ¿cómo seguir una línea de compromiso institucional? Sencillo. ¿Cómo seguir una línea de compromiso institucional? El compromiso institucional está alineado al resguardo de la integridad de las personas, porque la institución vela por el cuidado de sus personas. Es lo que yo puedo observar. Yo para poder estar aquí con ustedes, yo lógicamente también he indagado de la organización y yo veo que están tomando medidas. Entonces, ¿cómo seguir una línea de compromiso institucional? Primero, las reglas claras, la transparencia. Y cuando hay reglas claras y transparencia, tú dices, yo me uno a ese compromiso porque el compromiso no es solamente institucional, el compromiso también es personal. Muchas cosas no se cumplen en la institución, pero no son por la institución, sino por las personas que lo aplican.
Entonces es ahí donde yo te llamo. Ponte como un protagonista y es que se cumplan los compromisos, porque los compromisos siempre va a prevalecer el cuidado de las personas. Eso es lo que yo he podido observar. Bueno, eso te lo comento a ti, Carmen, y para todos. Excelente exposición, dice, nos ayudará a asumir estos cambios con la transformación y compromiso que conlleva iniciar. Si se dan cuenta, no se adapten, reinvéntense. Otra pregunta, Rafael. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Si tienen alguna pregunta para decirla de modo oral por acá, abran el micrófono y pueden hacerla. Vamos a ver, aunque sea una o dos preguntas, en caso de que la tengan. Pueden levantar su manito también. Eso, levanten la mano y le damos la palabra. Me gustaría escucharlos, porque si no, la conexión no se tiene. Una pregunta, Rolando, en los que los demás formulan alguna otra. De lo inmediato, vamos, el próximo lunes se reintegra una gran parte de las personas. De algo así flash que uno pudiese tomar en cuenta a enfrentarse principalmente a muchas personas que han estado en una cuarentena casi permanente, que tienen a veces hasta 60 días que ni salen a la calle. Entonces, el momento que salen, todo es extraño. Entonces llegar al entorno del trabajo, que la mascarilla, que los guantes, que desinfectante, que toma a ver el cuerpo, si está caliente, si tiene fiebre. Entonces, todo ese engranaje que visten todas las medidas de prevención, le dan un poco de miedo y enfrentarse otra vez a esa rutina. Los seres humanos somos rutinarios y en un momento no nos gusta la rutina, pero luego la queremos. Entonces, ¿qué hacer en lo inmediato? Bueno, primero lo que acabas de decir, identificar cuál es la emoción que siento, y tú dijiste es miedo. ¿Miedo a qué? Lógicamente, miedo al desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Inicialmente, indagar. ¿Qué es lo que tengo que yo aprender para que cuando yo salga a la calle no me afecte? Les comento mi experiencia. La primera vez que empezaron a decir el tema, yo por 21 años estuve trabajando en las industrias farmacéuticas. Y al trabajar en las industrias farmacéuticas, yo sé el tema del cuidado de la salud por el tema de las bacterias, el tema de los virus, y lo primero que hice fue colocarme la mascarilla. Y cuando salí a la calle, no todo el mundo tenía mascarilla y me veían a mí raro. Entonces yo era disonante, o sea, toda la gente sin nada y yo con la mascarilla. Entonces, ok, me quité la mascarilla porque no había llegado a la intensidad donde yo estaba en ese momento del tema de la pandemia. Y después nombraron la cuarentena, yo me ocupé, mucho trabajo, empecé a trabajar con esta línea que estamos haciendo ahora a distancia. Fue una semana completa, ya nadie podía salir, solamente a hacer las compras de alimentos. Y cuando yo salí, como tenía una semana y no había salido, yo salí sin la mascarilla. Y cuando yo salí sin la mascarilla, ahora toda la gente en la calle tenía mascarilla y yo era el que no tenía mascarilla. Y entonces toda la gente me veía a mí extraño, me veía raro. ¿Qué significa? Al ser nosotros personas que compartimos con otros, entonces primero somos gregarios y nos gusta pertenecer a grupos de personas. Si tú utilizas la mascarilla, toda la gente va a usar. Si tú no utilizas mascarilla, entonces la gente va a dejar de usar. En esta primera etapa, lo que sí te pido, o sí les digo a todos ustedes, trabajen con prevención. No caigan en la ambigüedad. Eso es mentira. Eso no funciona. Yo prefiero ser precavido y estar saludable para mi familia que caer en el juego de la ignorancia y no creer y enfermar a mi familia. Porque si yo me cuido, cuido a los otros. Y ya con esto voy a terminar un poquito la pregunta tuya, Elvin. Cuando tú te subes a un avión y efectivamente empiezan a leer las normas de seguridad, te dicen, en el momento que estemos volando, si llega a haber una despresurización de la cabina, del techo va a caer una mascarilla de oxígeno para que usted se la coloque. Si usted va con niños o si va con personas adultas o que tengan alguna condición, primero póngasela usted y después atienda a las otras personas. ¿Qué significa eso? Cuídate tú y vas a cuidar el entorno.
No esperes que otro te cuide. Y cuando tú tienes conciencia de que hay que preservarle la vida de los demás, primero tienes que empezar a preservarte la vida tú. Entonces, frente al miedo, investigar qué es lo que me produce miedo. Y eso te va a generar un plan de acción para que sigas avanzando. Xiomara levantó la mano. Xiomara Pérez. Sí. Buenos días. Primero felicitarles. Buenos días. Primero felicitarle. ¿Se escucha? Sí. Perfecto y claro. Adelante, Xiomara. Le escuchamos. Xiomara silenció el micrófono. Sí, tiene el micrófono silenciado. Ok, ahora sí. Porque estoy viviendo el asunto de cómo generar la confianza, porque tenemos tantos días realmente confinados, y entonces para nosotros volver ya a nuestro entorno y poder generar esa confianza de que todo poco a poco va a llegar a la normalidad. Entonces realmente esa es una de mis preocupaciones, a ver, como estrategia así rápida de que podamos asumirla lo más rápido que podamos, la confianza. Sí, Xiomara, si te das cuenta, dices, hay algo que me preocupa. Y la preocupación es ocuparse antes de, y por lo tanto, le estás dejando la mano, o sea, estás tomando una decisión, o sea, estás dejando en las manos del otro las decisiones tuyas. Entonces, por eso yo le digo, no hay que preocuparse, sino ocuparse. ¿Cómo te puedes ocupar para vencer ese miedo? Siendo protagonista con tus acciones para demostrarle a las personas que se puede estar bien si te cuidas. Sabiendo que existe un distanciamiento, sabiendo que hay que trabajar con la limpieza, o sea, ser muy... Si antes no había el cuidado de lavarse cada rato las manos, ahora cada rato tienes que estar lavándote las manos, protegiéndote. Si sales a la calle no te toques los ojos. Lo primero que uno hace muchas veces es tocarse los ojos, se toca la nariz o se toca la boca. Es empezar a cambiar de hábitos. Entonces, todo va a depender de ti, tomar las precauciones, y cuando tomes las precauciones, te estás ocupando y por lo tanto no te preocupas. Y el miedo disminuye porque tú vas a construir con tu ejemplo el comportamiento de los demás. ¿Sí me sigue, Xiomara? Sí, gracias, sí, Rolando, gracias. A tu orden. Excelente. Siempre si hay alguna pregunta. Quiero hacer una pregunta, por favor. Ok, adelante, señora Torres. Gracias. Yo tengo una inquietud bajo estas condiciones de pandemia, a ver si el señor jurado nos da algunas orientaciones. Dentro de este proceso que hemos estado reclutados en casa, fruto del COVID-19, algunas herramientas de cómo manejar a personas, colaboradores que no han entendido que no estamos de vacaciones, que realmente tenemos que dar respuesta tan continua y que esto es una cadena a estas situaciones, porque creo, sin lugar a duda, en mi caso, hemos trabajado 9 veces más cada día que lo que hacíamos de manera presencial. ¿Alguna herramienta, alguna orientación en la cual usted nos pudiese dar para implementarla? Se lo agradezco de antemano. Muchas gracias. Sí. Hay que empezar a cambiar nuestra manera de trabajar porque ya no va a ser lo mismo. Antes tú podías trabajar con la persona al lado y podías atenderla porque la tenías ahí mismo, pero ahora se está empezando a trabajar a distancia y todo va a migrar a esta nueva forma de ser. Por eso se le dice la nueva normalidad. Yo en este momento estoy trabajando con diferentes equipos en organizaciones, y cuando digo diferentes equipos estoy hablando más de 100 personas, y que desde el día 1 hemos logrado mantener a estos equipos productivos sin ellos estar acostumbrados a trabajar a distancia. Entonces, yo le voy a hablar desde la experiencia de lo que ha pasado. Primero hay algo que se llama concientización. Que las personas tengan sentido lógico de la realidad que está ocurriendo y que no es una vacación. ¿Qué significa eso? Yo no soy experto en la salud, pero sí hay una Organización Mundial de la Salud que sí es experta en ello. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar a los expertos y respaldar todas mis decisiones y acciones por lo que dicen los expertos. Yo les dije al inicio, busquen en la OMS, Organización Mundial de la Salud, por Google, y tienen los 4 protocolos de seguridad para poder regresar al trabajo.
Es decir, es un tema que se está manejando en el mundo y no solamente pasa en República Dominicana, está pasando en todas partes y lo mismo que estamos viviendo acá en República Dominicana lo estamos viviendo en Chile, en Estados Unidos, en México, en España, porque son gente con la que yo he estado compartiendo. Y es lo mismo. ¿Qué significa eso? Hay que tener entonces información de las personas especializadas en el tema. No caigan en suposiciones a creer que usted o yo no la sabemos todas, no. Hay organismos especializados para ello. Organización Mundial de la Salud, protocolos de seguridad para volver al trabajo o protocolos de seguridad de COVID-19. Son 4, son bien sencillos de leer, son fáciles de entender. Esa es la primera instancia. La segunda instancia, si ya tienes la información y todavía no tienes cómo llegar a las personas, tienes que apoyarte con el equipo de recursos humanos o de gestión del talento humano para que ellos te digan qué puedes hacer para poder entonces hacer una intervención saludable. Y cuando digo saludable es que sea sana para ambas relaciones. Lo más importante en este proceso es el compartir con los otros y que los otros entiendan que tanto ellos como tú, tanto ellos como nosotros, somos seres humanos. Y que nosotros no somos ni de hierro, ni somos una máquina, sino que estamos en un proceso que tenemos que entender, y eso se los digo de verdad con mucha intención. Las industrias paradas destruyen un país. Las instituciones de educación paradas generan ignorancia y la ignorancia destruye el país. Hay que reactivarse con seguridad, con prevención, con la nueva forma, pero hay que hacerlo. No se queden en la zona de confort esperando a que otros les solucionen. Háganlo ustedes y ustedes se van a dar cuenta que vamos a ser multiplicadores de esa manera de trabajar. Entonces, todas estrategias. 1, investigar de los expertos. 2, apoyarte con la gente de talento humano si eres líder de la organización. ¿Bien? Gracias por la pregunta. Gloria, te escucho. Buenos días, excelente exposición, les felicito, creo que todos coincidimos en este punto. Me llama al interés de que tenemos que también resaltar un punto, es un comentario que quiero hacer, que tenemos también que tener un nivel de aceptación en el nivel de cambio que tiene cada persona. Tal vez un grupo de colaboradores manejaba la parte virtual, ya tenía ciertas herramientas y algunas habilidades ya desarrolladas, pero también es como diferentes fases de la emoción durante el COVID. O sea, viene un cambio, viene una transformación, vienen las emociones, después viene un proceso de aceptación, viene un proceso de buscar estrategias, cómo yo puedo salir adelante. En esas fases, en ese trayecto, puede ser que uno lo haga como tortuga, otro lo haga como guepardo. Entonces, los líderes, considero, deben de tener también esa parte clara de que no todos los colaboradores van a reaccionar con la misma intensidad ni a la misma velocidad. Es un cambio que nadie se esperaba, es un cambio que tal vez lo veíamos muy lejos, porque cuando iniciamos escuchando las noticias que en China, que hay un virus, eso parecía que era como en otro planeta realmente. Y no veíamos eso tan cerca de nosotros. Entonces, ya cuando llega, realmente no estábamos preparados. Me pasó que vi una persona con mascarilla, precisamente el señor Jurado, como le pasó a usted, algunas personas en otras ciudades, y yo decía, ¿será que se están anticipando a la situación que viene? ¿O será que ya ellos realmente tienen el conocimiento o ya están aceptando que viene eso? Porque nosotros no aceptamos, o sea, fue algo que yo diría que en el 95% nos tomó de sorpresa, y es importante resaltar esta parte. No todos van a reaccionar igual, los colaboradores, lo que sí debemos de tener la actitud de que las cosas cambiaron y que debemos de adaptarnos a ese cambio, de que debemos buscar las estrategias nosotros con nuestro autoconocimiento, con nuestras estrategias propias, con qué yo cuento, cuáles son mis habilidades para entonces yo formar parte de ese nuevo equipo, de esa nueva modalidad, de ese nuevo estilo de trabajo. Y también aceptar y entender que cosas de las que se están implementando ahora se quedan.
no abrazarnos al pasado, no abrazarnos a que hay cosas que volverán, hay cosas que sí se van a retomar, pero hay cosas que cambiaron en su totalidad. Así es, Gloria. Entonces, efectivamente, cuando se dice que tengan conciencia, es la cuarta fase del desarrollo de la inteligencia emocional, es la empatía. Entender que cada quien tiene un ritmo diferente. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta o finalizamos? No, yo tengo una pregunta. Vamos, tenemos la última pregunta por acá. Sí, don Rolando, yo pertenezco a un equipo de admisión. La gente normalmente cuando asiste a buscar el servicio, le recibimos con una sonrisa, con cierta amabilidad, y ahora que vamos a estar cubiertos, tapados, protegidos, ¿qué podemos hacer para sustituir eso y que la gente no se sienta con tanta desconfianza dentro del trabajo? Sí, yo vi una aplicación, o sea, alguien hizo algo, se lo voy a hacer acá. ¿Qué pasa? Estas situaciones sacan de nosotros la innovación. Entonces nosotros tenemos que también ser innovadores. Entonces, ¿qué pasa? Yo vi de gente que empezó a diseñar su mascarilla y la mascarilla tenía una figura así, como una sonrisa. Si tú agarras eso y lo colocas así, entonces sencillamente nosotros, si empezamos a trabajar con creatividad, podemos agarrar y decir, bueno, el barbijo, la mascarilla, ¿cómo yo puedo transmitirla? ¿Esto qué transmite? ¿Tristeza o alegría? Tristeza. Les pregunto. Tristeza. Pero si yo agarro y lo coloco así, alegría. Y es solamente un hecho simbólico. Entonces, eso es una forma, ser inventivo para poder darle al otro esa calidez de servicio. Y he visto eso fue en una clínica odontológica, que a los barbijos de esa parte de la mascarilla lo colocaron algo transparente, para que la gente se diera cuenta que uno está sonriendo. Porque lógicamente la sonrisa genera confianza. ¿Bien? Eso es una alternativa, una estrategia. Acuérdense, hay que inventarse en este tiempo, reinventarse, no adaptarse. Bueno, no sé, ya creo que terminamos. Sí, hemos concluido, le damos las gracias a todos los que nos han sintonizado. Decirles que por Facebook hemos tenido también una gran apertura y en una ocasión ya estábamos por encima de las 30 personas sintonizadas en Facebook. Puede ser que superamos las 50, se no tendría más el dato más acabado, pero mucha gente nos ha estado sintonizando también por Facebook y estamos a máxima capacidad por acá, por esta plataforma de Zoom. Ha levantado mucho entusiasmo esta conferencia magistral y ha dado su fruto. Ahora nos queda continuar y poner en práctica lo que hemos aprendido acá y multiplicarlo a los demás compañeros infotepianos y del país. Le damos las gracias grandemente por el desprendimiento a nuestro conferencista internacional Rolando Jurado, por esa apertura y ese apoyo que le ha estado dando al Infotec, impartiendo este tipo de capacitaciones con todo el desprendimiento del mundo. Muchas gracias, Rolando. Entonces, a todos, muchas gracias y vamos a estar en paz en nuestros hogares y los que están en la oficina también en paz en las oficinas. Claro que sí. Acuérdense que el conocimiento siempre va a vencer la oscuridad y el principal en cuidarte eres tú. Así que, señores, buenas tardes y que Dios los bendiga. Amén. Queden muy bien.